tardes. Pinceladas de Torá y la comunidad Noágida México les da la más cordial bienvenida a este tiempo de estudio. Es una bendición y un honor para nosotros que nuestro querido rabino Daniel Nachman Ben-Zion nos haya preparado con tanto cariño este shiur con el título La discusión entre Isaac e Ismael. Les pido por favor tener cuidado con sus micrófonos, que permanezcan apagados durante el shiur. Mil gracias por su apoyo. Rabino Daniel Nachman, la sala es toda suya. Bien, Salón Latinoamérica, Salón en toda la comunidad Noágida en México. Gracias Laura y Jessica por el pase. Hoy vamos a tocar un tema cuyo objetivo, el objetivo central es que apreciemos el pacto que tenemos. ¿Okay? Sabemos muy bien que tenemos un pacto, nosotros los judíos, tenemos un pacto con Hashem a través de la Torá, 613 mitzvot, es una mitzvah muy especial y específica, pero eso también nos va a enseñar, en el caso con ustedes, los noágidas, que también puedan apreciar este pacto que tienen sobre los 7 preceptos. Ese es el objetivo, que lo apreciemos, lo valoremos, el por qué, porque es cómo se origina. Entonces hay una discusión, el tema de hoy es la discusión entre Isaac y Ismael, y eso está basado en justamente nuestra parashá, la parashá de esta semana, que es parashá Vayera, y apareció. Y en la parashá de esta semana que toca muchos temas, hay muchos tópicos, ¿sí? Pero uno de los tópicos, por así decir, principales de toda la parashá, que es, digamos, el tema central de la parashá, digamos, alguna importancia tiene, porque en realidad todos los temas, cada palabra, cada frase, incluso cada letra es importante en la Torá. Es un tema muy importante, muy principal, por así decir, que es la Akedat Yitzhak. Akedat significa atadura, atar, ¿okay? La atadura de Yitzhak. Y lo pongo así, lo subrayo, porque lamentablemente, no sé por qué, me imagino, bueno, yo tengo mi explicación, pero cuando uno lee las traducciones que se han hecho al español, al inglés, al portugués de nuestra Torá, muchas de las traducciones no le han puesto títulos, ¿no? Unos títulos. Cuando se toca este tema de la Akedat Yitzhak, que está en el capítulo 22 de Génesis, a veces subrayan, ponen como título el sacrificio de Yitzhak. Y uno puede entender, bueno, Abraham lo sacrificó a su hijo, ¿no? Y ojo que eso ha dado muchos motivos para el antisemitismo, porque piensan que nosotros matamos a nuestros propios hijos, ¿no? Hasta ese punto. Y si uno lee el texto completo, va a ver que en ningún momento Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces yo no entiendo por qué le llaman que el sacrificio de Isaac un sacrificio que nunca se logró hacer. ¿Ok? Entonces la verdadera palabra es Akedat Yitzhak, ¿okay? La atadura de Isaac. Los musulmanes, en su libro del Corán, el Corán, ellos mencionan que fue Ismael que fue atado, no Isaac. Siempre cambian la historia, ¿bien? Bueno, ese es el problema de ellos. Nosotros tenemos la Torá, no, incluso la Torá fue entregada miles de años antes, ¿okay? Que apareciera el Corán, que apareciera el Islam, porque el Islam es nuevo, es una religión más nueva que incluso que el cristianismo, en los años 600 de nuestra era, ¿okay? Mientras que el judaísmo, la Torá fue entregada siglos y siglos antes, que apareciera un tal Muhammad o para apareciera un tal Yeshua, ¿ok? Entonces, este tópico es muy famoso, el de la atadura de Yitzhak, la Akedat Yitzhak, muy famoso, muy tratado, muy comentado por nuestros diversos mefarshim, comentaristas de la Torá. Y hoy vamos a estudiar un prat, solo un prat es un detalle. Hay un detalle, no sé, que llevó a la Akedat Yitzhak, o sea, que propició, por así decir, la Akedat Yitzhak, la atadura. Es decir, hubo un suceso, o en realidad una cadena de sucesos, cuyas consecuencias llevaron a la Akedat Yitzhak. Si me puedes apoyar con la primera imagen. Nuestro shiur está basado en un texto de nuestra parashá Vayera, en el capítulo 22 del libro de Bereshit, o libro de Génesis. El capítulo 22, el verso 1. ¿Ok? ¿Está en pantalla? Sí, lo tenemos. ¿Qué dice la Torá? Sefer Bereshit, ¿okay? O libro de Génesis, parashá Vayera,
capítulo 22, verso 1, dice lo siguiente: Vaya Jara de Barín a él, y le he puesto grande, ¿no? Jara de Barín a él, lo vamos a explicar qué significa ese de Barín. Veloquín Nisa et Abraham, Bayomer Elah Abraham, Bayomer Ineni. Que decía en español, y sucedió a de Barín a él, que después de estos sucesos, ¿no? O después de estas cosas, de Barín significa suceso, cosa, palabra, después de estos sucesos, o después de estas palabras, o después de estas cosas, Dios, Elohim, Nisa et Abraham, puso a prueba a Abraham y le dijo: hey Abraham, y él dijo, Abraham respondió, Ineni, heme aquí. Entonces, hay una parte que no se entiende, y es justamente cómo se inicia este texto. Después de estas cosas, después de estas palabras, después de estos sucesos, la pregunta obvia es, ¿qué cosas? ¿Qué sucesos? ¿O qué palabras? Porque la Torá no nos dice realmente qué sucesos, o qué palabras, o qué cosa pasó. Así comienza el texto. Entonces debemos entender que hubo algo que originó esto, ¿no? Esta conversación entre Hashem y Abraham para probarlo. Pero la Torá no lo esconde, no lo muestra. Y allí, es lo lindo de estudiar Torá, que tenemos que recurrir a la tradición oral. En este caso vamos a recurrir al Talmud. O sea, después de estos sucesos, la Torá no nos dice qué sucesos, ni nos dice qué pasó, ¿no? La Torá nos dice qué pasó para que la Torá tenga que decir, después de esto que ocurrió, Dios probó a Abraham. Sabemos que esto originó la última, lo que vamos a ver, la que da Yiscar, la Tabú de Yiscar, es la última de las 10 pruebas, ¿no? Que Abraham Avinu, nuestro padre, fue probado por Hashem. Hubieron 10 pruebas. Bueno, las pruebas están escritas en el Midrash, en Tanjumá 22, también en el Pirkei Avot, en el Tratado de Talmud, en el capítulo 5 de la Mishnah 3. Entonces la Mishnah ahí afirma que Dios puso a Abraham 10 pruebas. ¿Cuáles son estas 10 pruebas? Ya lo hemos tocado en la parasha anterior, para allá les que fue una de ellas. Fue una que Abraham fue escondido en una cueva durante 13 años para escapar de Nimrod. Y cuanto el Midrash y la Mishnah, porque Nimrod quería matarlo porque él no quería adorarlo. Abraham era monoteísta, un solo Dios. Aunque a pesar de que no había hablado con él, pero él sabía que había un Dios, alguien que maneja el mundo. La segunda es que Nimrod lo arrojó a un horno ardiente. ¿Okay? En este horno ardiente, Dios mandó a Abraham para que sobreviviese, hizo un milagro, sobrevivió a este horno. La tercera prueba es que Lech Lechá, Hashem lo mandó para que saliera de su tierra, saliera de su lugar de nacimiento, de la casa de su padre, a un lugar al cual Hashem le iba a mostrar. O sea, no le dijo a dónde, pero lo obedeció. ¿Okay? Yo creo que nadie de nosotros viajaría a un lugar, oye, tengo un trabajo para vos en otro país. ¿Cuál país? No sé, seguime, vamos al aeropuerto. Nadie se animaría. Dejar todo, ¿okay? Para ir a una nueva nación, para empezar de cero. Pero Abraham lo hizo. Esa fue una prueba y lo aprobó. Cuarta prueba es que cuando recién llegado Abraham a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le quería mostrar, que le iba a ir todo bien, ¿qué pasó? Hubo hambruna. Hubo hambruna en la tierra donde habitaba Abraham, con lo que eso permitió que él bajara a la tierra de Mitzrayim, a la tierra de Egipto. Quinta prueba, ya estando en Egipto, Sara fue secuestrada por Pagó y también por Abimelech en la tierra de Gegar. Y en la prueba número 6, Abraham se enfrascó en una guerra, como lo vimos también en la parasha pasada, una guerra contra Kedar-Laomer y sus aliados. ¿Para qué? Para liberar a su sobrino Lot. Hubo todo un enfrentamiento con 5 ejércitos, 4 ejércitos, hasta que entró Abraham, porque Lot había sido secuestrado, lo liberó, derrotó a las potencias, ¿no? de aquel entonces. La séptima prueba no es el
Ben Abetarim, en hebreo se dice Ben Abetarim, en español sería como el pacto entre las partes. ¿Okay? Dios le promete no una generación como una descendencia, mejor dicho, como los cielos o como las estrellas de los cielos, y la arena del mar. Y él hace una pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a mantener yo esa promesa cuando lo verá cumplida? Entonces hizo un pacto con Dios en tres partes, ¿no? Pasaron los animales y ellos tenían que pasar por allí. Y ahí es cuando Dios le mostró todo el futuro de sus descendientes. O sea, Abraham vio todo. Y Abraham temió por su descendencia. O sea, vio lo que iba a pasar en Egipto, vio todo lo que íbamos a pasar por el desierto, vio las diferentes persecuciones con los persas, con los nazis, con los comunistas, ¿no? Hasta hoy en día con los árabes. Todo lo vio. Pero Dios lo tranquilizó y pasó esa prueba. Octava prueba, Dios le ordenó que se circuncidara, que haga el Brit Milá. Brit Milá es circuncisión en hebreo. Junto con su casa. 9, la novena, la penúltima prueba fue, y esta también aparece en nuestra Parashá Vayegá, capítulos antes, es cuando Dios le ordena a echar de su casa tanto a Agar, ¿okay? la esclava, ¿no? Y su hijo Ismael. Bueno, es una gran prueba, la verdad, o sea, tener que echar a tu propio hijo. ¿Qué culpa tiene el nene? Pero lo pasó. Y la última, la décima, la más difícil, fue justamente no querer, o sea, que Hashem le pidió que subiera, y vamos a poner entre comillas, ¿ok? Que lo sacrificara a su propio hijo. En este caso, Isaac. Entonces, esas son las 10 pruebas. Entonces, ¿qué cosas son? Volvemos a nuestro texto principal, ahí en Parashat Vayegá, y sucedió que después de estos sucesos, de estas cosas, Dios puso a pruebas, a esta décima prueba a Abraham. Le dijo a Abraham, y Abraham contestó, heme aquí. Luego la pregunta, ¿qué son estas cosas? ¿Qué pasó? No, más jarras de vaina a él. ¿Cuáles son estos sucesos o cadena de sucesos que permitió que Abraham fuera probado? Y la respuesta en la imagen número 2, en la ciudad, en la obra Jessica, la respuesta está en el Talmud Babli, Masejet o Tratado de Sanedrín, en la página 89b, también extraído en el Midrash, Bereshit Rabbah, si no me equivoco también está en Tanhumá, y también es un comentario de Rashi a este texto. Es muy, quizás ustedes no lo conocen, pero para nosotros es muy conocida esta explicación. Pero a la luz de Hasidut, lo que dicen los Rafayos, vamos a tener que explicar este texto número 1. ¿Qué dice? Este texto que aparece en el Talmud nos va a explicar o va a desembocar qué significa un Brit en realidad, qué significa un pacto, qué significa el Brit Milá, qué significa la circuncisión. O sea, ¿cuál es la diferencia entre Isaac, en realidad Isaac Avinu, nuestro padre, e Ismael, el padre de los árabes? ¿Y cuál es la esencia del pueblo judío? Y también cuál es la esencia de un Bnei Noach, también podemos aprender de aquí. Entonces, el Talmud dice así. Isaac e Ismael estaban discutiendo el uno con el otro, ¿okay? Típico de hermanos. ¿Qué hermano no se ha peleado con su propio hermano o hermana? ¿Okay? A menos en familias numerosas, como eran las de antes. Imagínate, ¿no? 8, 9, 10, 11 hijos. Tenías que discutir con uno de ellos. Entonces, Isaac e Ismael no era una excepción. Estaban discutiendo como hermanos. Y uno decía, yo soy más querido. La expresión que usa acá es Habib. No sé si escuchó usted la palabra Habibi, ¿no? Mi querido, mi amado. Y esa es la discusión, ¿no? ¿Quién era más querido? Y, bueno, aunque la Torá o el Talmud no nos dice si se referían con respecto a Dios, o si se referían con respecto a Abraham. O sea, ¿quién era más querido por Dios de los dos? ¿Quién era más querido por Abraham de los dos? De Isaac y de Ismael. Uno decía, yo soy más querido que vos. Ese era Ismael, se le dijo Ismael a Isaac. ¿Por qué? ¿Por qué Ismael creía que él era más querido? Porque mi Brit Milá, es decir, mi circuncisión, fue a los 13 años de edad.
Esto es lo que decía Ismael, ¿no? A mí me circuncidaron a los 13. Isaac respondió, no, yo soy más Javib, yo soy más querido, tampoco nos dice si era por Dios o por Abraham, porque mi Brit Milá, mi circuncisión, fue a los 8 días, ¿no? Como dice la Torá, como está realmente reglamentada en la Torá, como en la Jada, y circuncidar a nuestros hijos a los 8 días. Está escrito en Parashat Lejá, la semana pasada lo vimos, ¿okay? También está en Parashat Asriá, ¿okay? En el Sefer Bamidbar, o libro de Números, ahí está. Entonces le dijo Ismael Isaac, yo soy más querido. Ahora Ismael le responde, ¿no? Yo soy más querido porque yo podría haber protestado. O sea, yo tenía la oportunidad de quejarme ante el rito, ante la circuncisión. A los 13 años pude haber dicho no, o sea, si quería o no quería, o sea, me voy a circuncidar, no me voy a circuncidar, pero no lo voy a hacer, etcétera. Y sin embargo, no protesté, dice Ismael. Yo no me quejé. Pude haberlo hecho, pude haber rechazado esa mitzvah. Tengo 13 años, tengo todo el sentido, todo el ceje, el conocimiento, el entendimiento de lo que sucede alrededor, tengo uso de razón. Yo pude haber dicho que no, pero aún así lo hice. Un mérito, un gran sahut. Y cuando Ismael dijo estas palabras, ¿no? A los 13 años pude haber dicho no, y sin embargo no protesté, como que Itzhak se quedó sin palabras, se quedó sin argumentos. Ya no intentó seguir discutiendo con su hermano Ismael. ¿Y qué es lo que dijo? ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Itzhak? No le dijo a Kadosh Baruj Hu, Uzebach Atmiach Lespailo, significa ojalá se revelase el santo bendito sea hacia mí, y que me dijese, que me corte, o también se puede interpretar con me degolle, que me degolle, que me corte uno de mis miembros, y yo no diría nada, o sea, lo haría inmediatamente. Entonces dice Talmud, inmediatamente después de estas palabras que dijo Isaac, después de estos sucesos, después de estas cosas, de esta discusión entre Isaac y Ismael, Elohim, Dios, probó a Abraham. Eso es lo que origina el texto en la Torah. Bueno, ya va a llegar. Como que Dios diciendo, bueno, ok, después de estas palabras entre Ismael y Isaac, Hashem dijo, bueno, llegó el momento de probarlo. Voy a probar a Abraham. Y obviamente de ahí en adelante la historia ya es conocida, ¿no? Sabemos la historia, ¿no? Que lo llevó, lo subió a la montaña, fue con sus pajes, ya sabemos que vino el ángel y dijo, no, detente. Vamos a ver otro día. El tema es, ¿qué es esta discusión? ¿Qué es esta discusión entre Ismael e Isaac? ¿Quién es más querido? O sea, tenemos a dos grandes, porque Ismael es un tzadik también, ¿okay? Que se volvió malvado después y que sus descendientes fueran mucho malvados que él hasta hoy en día, eso es otra cosa. Pero estamos viendo a dos tzadikim, dos grandes gigantes espirituales peleando, ¿no? Esa clásica pelea, ¿no? Ese clásico conflicto entre hermanos. Mi papá o mi mamá me quiere más a mí que a vos. ¿De eso están discutiendo? ¿No? Mi mamá me quiere, mi papá me quiere, yo soy el consentido, porque soy el mayor, porque soy el último, porque soy el de medio, porque me porto bien, porque siempre saco buenas calificaciones. O sea, si uno se pone a pensar, uno podría decir que esta pelea, digamos que es irrisoria incluso. Dos grandes, los hijos de Abraham Avinu, o como dicen los árabes, ¿no? Ibrahim, peleándose por a quién le quiere más. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? ¿Quién es más apreciable? ¿Quién es más querido en realidad? Ahora bien, una persona que puede decidir cumplir una mitzvah, cumplir un mandamiento, por ejemplo, como el Brit Milá, la circuncisión, porque en la práctica la mitzvah es también para Ismael, ¿no? Hasta hoy en día lo practican los musulmanes. Hoy en día a los 13 años, ¿no? Circuncidan a sus hijos. Abro paréntesis, yo me imagino que por ese dolor que pasan los adolescentes musulmanes, se vuelven así tan loquitos hoy en día, ¿no? Cierro paréntesis y lo dejo para la opinión.
no quedan traumatizados por ese evento. ¿Okay? Pero, al fin y al cabo, la mitzvah también es para Ismael, hijo de Abraham. Hashem dijo que hay que hacerse el brit, hay que hacerse la circuncisión. Abraham se lo hizo a los 99 años, ¿okay? Abraham ya en su ancianidad. A Ismael, su hijo, a los 13 años, y a los demás también de su casa. No nos dicen a qué edades tenían los demás de su casa. Y también una mitzvah, al fin y al cabo, Ismael también estaba cumpliendo un precepto divino. No era cualquier cosa. Entonces la pregunta resalta en el Talmud, ¿pero qué es más apreciado por Dios? Una persona que podría decir, no, no lo voy a hacer. Y después dice, ya, ok, lo voy a hacer. Podría decir, no lo voy a hacer y podría salirme con la mía y no lo hago, pero lo voy a hacer. Ese es el caso de Ismael. O una persona como Tatabino, como nuestro padre, a los 8 días de nacido, obviamente, sabemos muy bien, un nene de 8 días de nacido no tiene ningún tipo de capacidad de decidir absolutamente nada. El nene no decide nada, ni siquiera para ir o no al baño, no puede, o cuándo o no comer, solo tiene que llorar y las cosas vienen. No tiene raciocinio, o sea, no tiene digamos, la capacidad de decisión, esa capacidad de tener uso de razón para decir, yo me quiero circuncidar, acepto. El nene no tiene eso. Entonces, ¿qué pasa con el nene? Lo agarran, ¿no? Lo pusieron allí en el regazo del sandak como el padrino, que en la circuncisión, la ceremonia de circuncisión, y viene el Moel es el que hace la circuncisión, ¿okay? Y le cortaron lo que te tenían que cortar, y el nene lloró, y todos aplaudiendo, gritando más alto, e hicieron una fiesta. Fue todo. El nene de 8 días no pudo decidir nada, pero aún así cumplió la mitzvah. Ahora, hay una discusión en el Talmud si en verdad la mitzvah, el mandamiento del Brit Milá, la circuncisión, es con respecto al padre, ¿no? O es con respecto al hijo. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle. Lo que queremos tratar de responder es, ¿qué es más valioso para Hashem? Creo que ya pueden retirar la imagen. Para aquellos que quieran solicitarlo, me lo pueden pedir a mi persona o se lo pueden también pedir toda la Comunidad de México para que puedan dar. Entonces, lo que queremos responder, tanto en lo que habla para Shabbat Yegai y lo que habla el Talmud de Masejet Sanedrim, ¿no? ¿Qué es más valioso para ti? ¿Qué es más valioso? El que puede decidir, ¿no? Aquella persona que puede decidir con sus capacidades, o el que vino de arriba y no decidió nada. Eso es lo que estaban discutiendo Ismael e Isaac. La verdad que el Midrash ni el Talmud no dicen la solución, no nos dicen, ganó Ismael o ganó Isaac, porque ambos argumentos son válidos. Entonces, lo que el Talmud solamente plantea es cuál fue la discusión entre Isaac e Ismael, simplemente para responder un pasú, para responder el verso que está escrito, ¿no? Para la redundancia, no está escrita, ¿no? En este caso, Génesis 22.1. Para esto más está escrito. No hay un veredicto. En ningún momento decimos, ganó Isaac, tenía razón. No, esa no es la intención del Talmud. El Talmud solamente plantea cuál fue esa discusión para explicar lo que está escrito en Parashá Vayera. Pero ahí viene Hasidut. Hasidut viene, y nuestros sabios ahí nos enseñan, y nos van a explicar lo siguiente. ¿Qué es lo que enseña Hasidut? Tomando en cuenta lo de Parashá Vayera, después de estos sucesos y la explicación del Talmud, explicándonos cuáles fueron los sucesos, ¿no? Y cuál es la discusión en realidad entre Isaac y Ismael. ¿Qué es lo que dice Hasidut? Para entender esto, Hasidut comienza con una pregunta, ¿no? ¿Qué significa un brit? ¿Qué significa un pacto? Para ser más específicos, ¿qué significa un brit milá? ¿Qué significa una circuncisión? ¿Y cuál es la idea que nosotros tenemos, ¿no? Conceptual? ¿Cuál es digamos, la idea conceptual de un brit, de un pacto? El contenido conceptual de un brit es, como está escrito en Parashá Lech Lechá,
está en el capítulo 17, lo pueden leer, todo lo que, cuando, cómo Dios ordena lo que es el Brit Milá, la circuncisión. Pero ahí está escrito, ¿no? Dice Dios, dice, será mi pacto, o sea, de ti, sobre su carne, ¿okay? Sobre su carne, ¿no? Que la Torá habla con un lenguaje muy bonito, o sea, no quiere decir en qué parte, pero todos sabemos en qué parte se hace el Brit, en qué parte se hace la circuncisión. Y aquí abro paréntesis, otro paréntesis, que la mujer, ¿no? La mujer nace con la circuncisión. Por eso que no la necesita en el sentido que venga un modelo, porque no hay nada que cortar. No, la mujer nace. ¿Y por qué digo esto? Porque como la mujer nace, uno podría pensar, ¿no?, que la mujer no tiene circuncisión, ¿no? Pero el pacto está ahí igual. Uno podría pensar o podría decir, ¿no?, que Dios en realidad hizo un pacto solo con los varones, solo con los hombres, y a las mujeres quedaron fuera del pacto, y esto no es así, ¿no? Que las mujeres no son judías, no están dentro del pacto, no son hijas de Abraham, no son Bat Abraham, claro que sí, pero ellas nacen ya circuncidadas, eso que no la necesitan. Cierro paréntesis. Entonces, para que no haya ninguna duda, que el pacto solo lo hizo con los hombres. Ambos estamos bien. ¿Qué significa este Brit? El concepto es, como está escrito, ¿no?, en la Torá, Brit Olam. Este será un pacto perpetuo. Este será un pacto eterno. Y así como un pacto común, digamos, entre dos personas que se aprecian, ¿no? El clásico ejemplo que nos trae el Talmud, y lo que aprendemos del Tanaj, ¿no? Esa amistad entre David, ¿okay?, Ben Ishai, y Jonatán, ¿no?, Ben Shaul, el hijo de Shaul, del rey Shaul. Tuvieron una amistad formidable, ¿no? Esa gran amistad que, a pesar de que el padre, en este caso Shaul, quería matar a David, ¿okay?, y que lo veía como una amenaza, porque él iba a ser el futuro rey de Israel, de la tribu de Judá, y a pesar que Jonatán sabía, ¿no?, siendo él el heredero, Jonatán, de la tribu de Benjamín, siendo él el heredero de su padre para ser el rey, sabía muy bien que David iba a ser el rey. Entonces, contra toda lógica, deberían odiarse más bien, ¿no? Yo, pues aquí me voy a quedar con tu cargo y vos vas a estar fuera, pero aún así tuvieron esa amistad y ellos hicieron un pacto de protegerse, de quererse, a pesar de. Entonces, un pacto, ¿qué es un brit? Dice Hasidú que un pacto es cuando uno quiere asegurar, ¿no?, que el amor entre dos personas, y no solo el amor entre dos personas, ¿no?, el pacto también puede ser entre dos naciones, dos pueblos, ¿no? Hay muchos pactos y tratados, pactos de defensa, ¿no?, mutua, ante una guerra, ¿no? Pero en realidad cuando uno quiere asegurar ese amor entre dos personas y no va a sufrir cambios por cualquier situación que se presente, entonces se hace un pacto. Y ese pacto viene para fortalecer, hace que ese pacto fortalezca el aprecio y el amor. Y a pesar, ¿no?, que en teoría podríamos decir, ¿no?, que deje de apreciarte, o a pesar que yo deje de quererte, en realidad hicimos un pacto entre los dos. A pesar de, y hay que respetarlo ese pacto. Pero hay un problema. Así tú dice, ¿cuál es ese problema? El problema es que el pacto entre dos personas, por cuanto los seres humanos, al fin y al cabo, tenemos cambios, somos seres cambiantes, ¿no? Un día estoy bien, un día estoy mal, un día estoy alegre, un día estoy triste, un día estoy molesto, un día estoy amoroso. Nuestra naturaleza humana, ¿no? Somos cambiantes con el tiempo, y cambiamos incluso en un día, ¿no? Un día estamos de buen humor, al otro día estamos de otro humor, pero como somos seres humanos, somos seres cambiantes, y somos totalmente limitados, ¿no? Somos limitados en ese sentido. Aún así, si hicimos un pacto, puede ocurrir que anulamos el pacto, ¿no? El pacto ya no va más. Por ejemplo, el matrimonio. Ambas personas hicieron un pacto, en la jupá, en el altar, ¿no?, ante el juez. No sé cómo lo manejan en otros países, me imagino que lo hacen ante un juez, ante el alcalde, no sé.
hablando de matrimonios civiles, ¿no? En judaísmo dice, entre un rabino, un dostel, un ajupá, pero hicieron un pacto, se amaban, que nos íbamos a querer toda la vida, ¿no? Algunos dicen hasta que la muerte nos separe, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. A pesar de, yo te voy a llamar, te voy a respetar, te voy a cuidar, te voy a proteger, te voy a vestir, te voy a alimentar. Por ahí se firma hasta una ketubá con todo y firme y rúbrica de ambos. Pero aún así, hay la posibilidad de un divorcio. Más allá, bueno, no quiero entrar en detalles cuáles son los motivos de divorcio, puede ser un adulterio, ¿no? Puede ser que se cambió de religión, hay muchas, digamos, causales dentro del judaísmo, también dentro del noajismo, ¿no? Según las leyes del país, ¿no? Hay atenuantes que pueden generar un divorcio. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los pactos que hacemos los seres humanos no son eternos? ¿Por qué no son eternos? Y la respuesta es porque nosotros los seres humanos no somos eternos. Es decir, ¿a qué me refiero que no somos eternos? Uno puede decir, sí, pero la Neshama es eterna y la Neshama es esta parte de Dios. Estamos hablando que en realidad nosotros no tenemos acceso a la eternidad por nuestra propia cuenta. O sea, por nuestra propia capacidad, yo no puedo acceder a la eternidad. No sé si me dejo entender. O sea, yo puedo hacer muchas cosas, muchos méritos, y eso no me garantiza que mi alma, permiso, que yo voy a ser eterno, no. Dependo de Dios quien decida si voy a gozar de la eternidad. No, y no es así. No existe una cosa así, o sea, desde que nuestra propia capacidad o por nuestra propia cuenta alcancemos o tengamos acceso a la eternidad, ¿no? Somos seres mortales. Hay un inicio, nacemos, ¿no? Como aprendimos en biología, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eso depende de todo y volvemos, o como dice en el libro de Coeles, ¿no? Que salimos del polvo y volvemos al polvo. Y nuestra alma se va como Hashem. Pero, dice pero cuando Hashem, cuando Dios dice yo, y hablo de yo por Dios, porque no es yo, o sea, pero cuando Dios dice yo voy a hacer un pacto con vos, yo voy a hacer un pacto contigo, esa es otra cosa, ese es otro tema. ¿Por qué? Por cuanto Dios es eterno, Él sí es eterno, es lo único eterno, tiene la propia capacidad de acceder a la eternidad. Es más, Él es la eternidad, por cuanto Dios es eterno, el pacto, el brit, el pacto que Él plantea con nosotros, ahí es realmente un pacto eterno. ¿Por qué? Porque no hay cambio, no cambia, es inmutable. Esa es la razón. Entonces, y esta es una de las explicaciones que traen también nuestros sabios sobre Abraham Avinu. O sea, Abraham Avinu, que él cumplía toda la Torá, o sea, él por nebuá, por profecía, por inspiración divina, por Ruach HaKodesh, ¿no? Él visualizó cuáles son las mitzvot que estaban en la Torá. Y él cumplía la Torá. Incluso antes que la Torá sea entregada en Sinai, en el monte Sinai. Y no porque él estaba obligado, pero una mitzvah, Abraham no la hizo. Él no hizo la mitzvah. A pesar que él sabía cuáles son todas las mitzvot. Hay una que no. ¿Cuál fue esa que no? La mitzvah del Brit Milá. La mitzvah de la circuncisión. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu esperó que Hashem mismo, que Dios le diga, ¿no? Circuncidate, hacete el Brit, y recién allí Abraham se hizo el Brit. Él pudo haberlo hecho, pero sabía la importancia de ese pacto. Eso tiene que venir de Dios, no tiene que venir de mí. Al fin y al cabo, yo soy mortal, no tengo acceso a la eternidad, pero si Él creó un pacto, y está escrito, y lo puedo ver, ¿no? Un texto más adelante, hay un pacto eterno. Entonces, para que sea eterno, tiene que venir de Él, no tiene que venir de mí, de mi yo. ¿Y por qué justo no cumplió una mitzvah, ¿no? Con respecto al Brit? Por cuanto el Brit, justamente como decíamos, es un pacto eterno. Todas las mitzvot que Abraham hacía
Era mitzvot que partían de él como criatura, ¿okay? Como un ser creado, por más elevado que haya sido Abraham antes, ¿no? Difundiendo el monoteísmo, convirtiendo a las demás personas para que accedan al conocimiento de Shem, ¿no? Por muy elevado que era en su moral, como ser humano también, ¿no? Y su acercamiento a Dios, en realidad su acercamiento a Dios, su acercamiento al Eterno estaba limitado por su propia capacidad de ser un ser humano. No era ni un Dios, entre comillas, Abraham vino, por más grande. Era un ser humano. Es por eso que él estaba esperando que esta mitzvah, la mitzvah del brit, del pacto, cuyo significado es un pacto eterno, tiene que partir de Dios mismo. Él me tiene que decir, ¿no?, que yo lo haga, porque es él el que tiene que establecer su pacto conmigo para que efectivamente sea un pacto perpetuo, un brit olam. Si no, no tiene sentido. No sería un pacto perpetuo. Si viniese de mí, de mi iniciativa. Una mitzvah, un mandamiento, en realidad, literalmente, significa es una orden. Y en una orden hay tres cosas, hay tres elementos. No sé si ustedes recuerdan en la clase de comunicación, en la escuela, ¿no? Cuando hablábamos de la comunicación, había un emisor, un mensaje y un receptor. ¿Se acuerdan las caritas que se miraban ambos? En todos los países creemos que es igual. En cuestión de la mitzvah, es algo similar. O sea, ¿cuáles son estos tres elementos de una mitzvah? Los componentes de una mitzvah. Tiene que haber alguien que ordena, que es Hashem. Tiene que ver la orden en sí, la mitzvah en sí. No sé, que me ocurre, ¿no? Guardar Shabbat, por ejemplo. O en este caso, ¿no? Circuncidar. Y tiene que haber, el tercer elemento es alguien quien es ordenado. ¿De quién te vamos a tachar nosotros dos? El pueblo judío y los Bnei Noach, los noágidas. Ambos tenemos un pacto. Ambos tenemos quien ordena cuáles son esas mitzvot, 613 para nosotros, 7 preceptos para ustedes. ¿Y quiénes son ordenados? Los judíos y los noágidas. Y para que una mitzvah sea eterna, como les digo, y quiero recalcar ese punto, ¿no?, tiene que partir de Dios. No puede partir de nosotros. Y es por eso que es en vano, ¿no? Y a veces me ha tocado lidiar, ¿no?, con noágidas que quieren hacerse la circuncisión. Y no entienden, no lo necesitas. Mostrame, están tus 7 preceptos, circuncidarte. No está. No es porque yo quiero conectarme con Dios. No lo vas a hacer, porque si vos vas a hacer la Brit Milá, sí, te va a quedar bonito, vas a tener todos los beneficios médicos posibles, ¿ok? No vas a tener, no sé, eyaculación precoz, o vas a dar más placer a tu pareja, ¿ok? Y te vas a librar de la fimosis o diferentes enfermedades, y muchos beneficios de la circuncisión, pero eso es lo que lograste. Pero algo espiritual, algo como pacto, como vino, no lograste nada, porque vino de vos, vino de tu iniciativa, así no te lo ordenó. Y como no te lo ordenó, no es un pacto eterno. Entonces, ¿por qué hacer el Brit Milá, siendo no ágido? Entonces, ¿entendemos este punto? Entonces, de aquí podemos entender por qué el Brit Milá, por qué la circuncisión es a los 8 días. Más allá que el número 8 representa, ¿no?, está por sobre la naturaleza, no, el 8 significa el milagro, ¿no?, más que sobrepasa la naturaleza. El 7 es lo natural. El 7 tenemos 7 días de semana, 7 notas musicales, ¿ok? El 7 es lo natural, los 7 días de la creación. El 8 está por encima de la creación. Y es por eso que el pueblo judío es un pueblo, digamos, entre comillas, eterno, ¿ok? Porque está por sobre, o sea, nosotros como pueblo, si vos revisás nuestra historia o la comparás con otros pueblos, nosotros debimos haber desaparecido hace miles de años. El pueblo judío debió, con todas las persecuciones que hemos tenido, el pueblo judío, un pueblo pequeño, debió haber desaparecido. ¿Pero por qué no desaparece? Porque justamente tenemos un pacto eterno. El pueblo judío está por encima de la naturaleza. Y no porque vino de nosotros. No es que tengamos los méritos y decimos, no, Hashem simplemente vio al pueblo más pequeño, al pueblo que dijo, sí, yo quiero la Torá, y con vos voy a trabajar. Es todo lo que pasó.
no vino de nosotros. Si no, no hubiera sido eterno. Es que no, vamos a reunir no sé, una reunión de rabinos y de sabios, ¿ok? Vamos a hacer una religión y nos vamos a acercar a Dios y vamos a ser obedientes a nuestro Dios. No, no vino así. Hashem más bien nos sacó de un lugar, nos reunió y nos dio su pacto. Vino de Él. De la misma manera, los novios, usted tiene un pacto con Hashem. No nació esto de Noah. Noah no dijo con su hijito, bueno, ya salimos del arca y vamos a hablar con Dios a ver qué transamos, ¿no? Para que este mundo no sea destruido otra vez. Y le decimos que, bueno, que saque el arco, ¿no? O el arco iris, como lo traduce, ¿no? Que saque tu arco de 7 colores, y nosotros le decimos, ¿qué vamos a hacer? Y él que nos diga, ¿qué va a hacer? No, no pasó así. Hashem hizo un pacto eterno también con ustedes, porque nació de él, salió de él. Y eso tienen que respetar eso. Si ustedes quieren hacer las cosas, los judíos se están metiendo en otro pacto. Y yo, como judío, no me puedo meter en el pacto de ustedes, porque nuevamente caemos en hacer lo que yo quiero. Y ya no sería eterno. Entonces, ambos tenemos un pacto eterno, judíos y noajes, y eso es lo que tenemos que evaluar, eso es lo que tenemos que apreciar. Entonces, aquí podemos también entender, ¿no? ¿Por qué Itzhak Avinu se consideraba más apreciado que Ismael? Y en la práctica, ¿cuál es la verdadera descendencia de Abraham? Que obviamente la Torah mismo lo dice, que es Isaac, que no es Ismael. Sí, son descendientes de Abraham, sí, eso no lo negamos. Pero, ¿no? Y está escrito en nuestra Pagashá, en nuestra misma Pagashá está, ¿no? Cuando Abraham conversa con Hashem sobre la expulsión de Agar, ¿no? Que tiene que expulsar porque Agar no quería, ¿ok? Y Dios le dice, escucha a tu mujer, y esta novena prueba, ¿no? De expulsar a Agar y a su propio hijo, y ahí Dios mismo le dice, ¿no? En Isaac será tu descendencia. Solo en Israel, en Isaac está el legado. Y eso tú le mostras a un árabe, a un musulmán. Bueno, si no querés respetar mi Torah, bueno, vamos a Hebrón. Te invito a Hebrón, ciudad cerca de Yerushalayim. Hay una cueva, Meagata Machpelah, ¿no? La cueva de Machpelah, o Machpelah, creo que se traduce en español. ¿Quién están enterrados allí? A ver, decime. A ver, Arabito. Y el árabe tiene que decir, bueno, acá están enterrados Abraham con Sara. Ah, Abraham y Sara. ¿Por qué no está enterrada con Agar? ¿Por qué Sara? Porque es su esposa. Acá no está enterrada allí, junto a Abraham. ¿Quién más está enterrado? No están enterrados Isaac y Rivka, o Isaac y Rebeca. ¿Por qué está enterrado Ismael? Bueno, tuvo varias mujeres, un séquito de mujeres también Ismael. Aunque sea una de ellas. No, no está. Ni siquiera Ismael. ¿Quién más está enterrado? Alguno de los hijos de Ismael. Está enterrado después Jacob con Lea. En un mismo lugar, y ellos rezan arribita nomás de nosotros. En la Pará hay una parte ahí donde están rezando también, en una mezquita adentro. Ya no se dan cuenta, ¿no? No, es que Abraham y Ibrahim sí, es tu padre, pero ¿quién más están enterrados? Y esa es la prueba de que quién es el descendiente de Abraham. No es Ismael, es Isaac. En la misma Torah, en Isaac será tu descendencia. Sí, yo voy a hacer un pueblo de Ismael muy grande, yo voy a hacer un pacto también con él, etcétera, que lo voy a proteger, lo voy a cuidar, ok. Él echará manos sobre todos y nadie podrá echar manos sobre él, todo un lío. Pero el pacto eterno, este pacto eterno, va a seguir Abraham, Isaac y Jacob, y todos los dientes de las 12 tribus de Israel, y bueno, de ahí venimos cada uno de nosotros, los judíos hasta el día de hoy. La pregunta es ¿por qué a los 8 días? Porque en realidad aquellas cosas que la persona hace, por decir, con su propia capacidad, todo lo que nosotros queramos hacer con nuestra propia capacidad tiene que tener una preparación. Requiere de una preparación. ¿Para qué? Para estar listo justamente para hacer esa cosa. Por ejemplo, a mí me encanta el baloncesto, ¿no? Uno de los mejores autodeportes, el fútbol, yo en fútbol soy malísimo, el baloncesto siempre he practicado, y natación. Si yo quiero jugar baloncesto, por ejemplo, yo tengo que prepararme. Tengo que hacer mis ejercicios, salir y correr, estar en forma. Tengo que aprenderme las reglas.
¿sí? Todas las reglas, las numerosas reglas que tiene el baloncesto. No es simplemente botar la pelota y tirar al aro, ¿no? Tengo que saber las jugadas, estrategias, ¿okay? Mi posición. Hay muchas cosas que tenés que saber, muchas cosas que tenés que estar preparado para estar listo para jugar baloncesto. De la misma manera, ¿no? Muchas cosas, todas las cosas en realidad que nosotros hacemos, ¿no? Hay una preparación. Hasta para dormir nos preparamos, nos ponemos pijama, nos lavamos los dientes, ¿sí? Es verdad. Lo que no es el caso en el bebé, lo que no es el caso en el pacto, lo que no es el caso en la circuncisión. Porque, nuevamente, y reitero, es Dios quien establece ese pacto con nosotros. Y eso viene de arriba hacia abajo. No es nuestra preparación. No es algo meritorio, ¿no? Son las cosas meritorias que están ahí conectadas y con esos méritos yo me quiero conectar con Dios. No, no es así. Es por eso que a los 8 días de nacido, ¿no? Cuando el nene no entiende nada, ahí es cuando corresponde hacer el brit. No depende de la preparación del nene, ni preparación mental. O sea, el nene no, me van a circuncidar mañana, ok, déjame prepararme, voy a prepararme mentalmente, me voy a preparar psicológicamente, me voy a preparar emocionalmente o físicamente. No, no es así. El nene no se prepara para conectarse con Dios. Y eso no sucedió con Ismael. Ismael, como él mismo dice, como está escrito en el Talmud, ¿no? Yo pude haberme negado y no hubiera hecho el brit, sin embargo lo hice. No protesté. Y la perspectiva judía no es esa. No, esa es la perspectiva de Ismael. O sea, yo me preparo para hacerlo. ¿No? En este caso, para conectarme con Dios. Esa es la perspectiva de ellos. ¿No? Que lo racional viene antes. Como yo, lo racional viene antes, yo me voy a preparar para conectarme con Dios, para explotarme con Dios. No, perdón, para conectarme con Dios. Son los musulmanes. Dios, te explotan por Dios. Esa es la ideología que tienen ellos. Y como dice Talmud, ¿no? Mi predeterminación, ¿no? O mi conexión, mejor dicho, está predeterminada porque yo lo elegí. O sea, yo elegí conectarme con Dios. Suena muy bien, suena muy bonito, muy lindo, muy cool. Pero no es así con nosotros. En el judaísmo, también por ende, también en el noajismo, es Dios conectándose con nosotros. Es Dios quien quiere conectarse con nosotros. Y es por eso que no hay ninguna razón para hacer el Brit Milá y esperar que el nene pueda decidir o elegir. Ustedes tampoco lo eligieron, por cierto. Ustedes nacieron siendo noágidas. A nadie les invitó a la ceremonia saliendo del arca, de la Tebá, después del diluvio. Nadie estuvo allí presente. Hashem dijo, voy a hacer un pacto con vos y tus descendientes. Ah, pero mis descendientes no están, todavía ni nacen, no importa. Yo hago el pacto. Y el día que vos naciste con esa identidad noágida. Y el día que yo nací con esa identidad espiritual judío. No vino de nosotros. Ah, no, es que déjame pensarlo. O sea, voy a pensar si quiero ser judío, ¿no? Aunque sea, déjame ver de qué se trata. Voy a leer el Shulchan Aruch y todos los libros que nosotros tenemos. Y si me gusta, me agrada, ¿no? Se amolda no sé, a mi forma de ser, a mi forma de pensar, a lo que yo siento. Acepto. De igual manera ustedes. Pero no va a girar, no se va a entrar. A ver, déjame estudiar los 7 preceptos, ¿sí? ¿No? Con todas sus ramificaciones. Y si me gusta, entro al pacto no va a girar. No, no fue así. Dios quiso conectarse con vos de esa forma y es por eso que eso es lo que le hace un pacto eterno. Y es por eso que nosotros no hay ninguna razón para hacer, o sea, la circuncisión y esperar que el nene pueda decidir o elegir. Jacabino, nuestro padre, al ser circuncidado a los 8 días de nacido, representa ese vínculo con Dios que trasciende totalmente lo intelectual. Y es un vínculo eterno que establece con Dios, con nosotros, no nosotros con Él. Hay algo de irracionalidad, no lo entiendo. Y eso nos dio a nosotros la capacidad de aceptar otras mitzvot que son totalmente irracionales.
Tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Parashajucat, la vaca roja. Hay una lógica por esto, o sea, una vaca que me va a quitar la impureza de muertos. ¿O por qué nosotros no vestimos chatnes? O sea, no mezclamos lana con lino. ¿Es algo lógico? No, es irracional. Es algo lógico con las leyes alimenticias que tenemos nosotros, que es kashrut. Tengo que comer comida kasher. No, es irracional. Y es más, esas leyes son las que propiciaron la burla de las naciones hacia nosotros. ¿Qué hacen ustedes los judíos guardando el Shabbat? Creyendo en un Dios invisible. O sea, es totalmente irracional creer en un Dios invisible al que no lo ves y lo querés servir y entregar tu vida tanto que estás dispuesto hasta morir. O sea, es irracional. Por ello, la idolatría, o sea, es por eso que la idolatría es la antítesis a todo esto. La antítesis de la Torah, es la antítesis del pacto, ¿no? Por eso que la idolatría o los cultos idolátricos o las demás religiones no son un pacto, ni menos un pacto eterno, porque no viene, o sea, cualquier religión no viene de arriba hacia abajo. Ellos mismos lo inventaron y crearon sus libritos y imaginaron que un ser divino les habló, pero que me demuestren que la Torah, con la Torah, que es la única verdad, es lo único revelado, es la palabra de Hashem, y me dicen que sus creencias, sus acciones, sus ritos, estén escritos aquí. Entonces la idolatría, los juicios no viene de arriba hacia abajo. Que me lo demuestren, ¿no? Un pacto verdadero, un brit verdadero, un brit olam, un pacto perpetuo, eterno, siempre viene de arriba hacia abajo. Y la religión, o las religiones, son de abajo, de arriba. Es el esfuerzo humano por querer conectarse con Dios, por querer conectarse con la divina. Por lo tanto, los únicos pactos vigentes creados por Dios para poder conectarse con el ser humano es el noajismo, a través de los 7 preceptos, y es el judaísmo, ¿no? Con los 613 misbos de la Torah. Eso tenemos que apreciar, eso tenemos que evaluar, ¿ok? De que tenemos un brito blanco, tenemos un pacto eterno. No es una religión humana, no es un esfuerzo humano, no es el yo queriendo conectarme con Dios. Porque Dios quiso conectarse conmigo y eso es lo que lo hace magnífico, este camino. ¿Okay? Muchas gracias.